Amigas, amigos, muy buenos días. Soy Rafael Guardia, los voy a acompañar en este desayuno de trabajo y les doy la bienvenida formal a nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Como ustedes saben, el tema que nos convoca es inclusión financiera, beneficios y desventajas. Lo van a abordar desde tres aspectos diferentes, desde tres ópticas distintas. El señor Wilder Ananiquian, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Los disertantes también están acompañados por el economista Roberto De Luca, director ejecutivo de la Asociación de Bancos, y la escribana Ana María Ramírez, presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Un aplauso para ellos por acompañarnos. También hacemos extensivo este saludo a quienes presentan el desayuno, como es HSBC, a los auspiciantes Antel, Edenred, Gramón Bagó, Isbel, Laboratorios Roemers, Sinur, Mercadeo, Netgate, Securitas, Stiller, UDE, Uruguay Natural. Agradecemos a nuestros adherentes, Alimentos Centenario, Dedicado, Disco, Automóvil Club del Uruguay. Agradecemos, por supuesto, también el apoyo que nos ofrecen año a año Beiton, Cutsa, Galante y Martins, Pagnific, así como Antel, Banco de Seguros del Estado y Sodexo, que son nuestros sponsors corporativos. Bueno, el próximo encuentro es el 24 de mayo, almuerzo de trabajo con el ministro de Economía, Danilo Astori. Y después vamos a tener un receso por el Mundial de Fútbol, sin lugar a dudas. Y esperemos que nos vaya bien, a ver si podemos traer al maestro Tavares. Las preguntas pueden acercarlas a través del 092-000-200 y hacer sus comentarios en el hashtag DesayunosADM. Nos acompañan hoy Federico Comesaña, del Observador, en La Mira de BTV y Radio Carve. Así también Pablo Fernández, de Diario El País, y programa Santo y Seña de Montecarlo Televisión. Gracias a ustedes dos también por acompañarnos, que van a analizar las preguntas y tratar de agruparlas, las que ellos tienen, más las que ustedes hagan a través del WhatsApp. Invitamos ahora al señor Roberto Fuentes, vicepresidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Bien, buenos días. Simplemente les quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí, de la prensa, por supuesto, y ni que hablar de los conferencistas que hoy nos van a ilustrar de este tema tan interesante que nos convoca y de que cada uno tiene su punto de vista, por eso nada mejor que encontrarnos y ver qué nos pueden traer y decir cada uno de nuestros conferencistas amigos. Así que simplemente les doy la bienvenida, que disfrutemos de un buen desayuno y que tengamos una muy buena jornada. Me resta simplemente testimoniar la presencia de los conferencistas con un presente que la Asociación de Dirigentes de Marketing le da a cada uno de ellos por su ilustración de esta mañana. Así que los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, los disertantes lo harán en orden alfabético, así que le damos la palabra primero al señor Wilder Ananiquian, y luego lo hará el señor Roberto De Luca y para finalizar Ana María Ramírez. Por favor, adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar a esta hora temprana de la mañana. A mis colegas, a los colegas escribanos, con quienes interactuamos permanentemente, a la gente de la banca. Un placer para mí, para la Cámara Inmobiliaria, estar en este estrado contándoles qué es lo que hacemos y cómo vemos este tema tan
coyuntural en estos últimos años. Es un placer también compartir con la escribana Ana María Ramírez, con quien hemos trabajado en estos últimos años por el tema de la inclusión financiera, aparte de CELACLAF y otros temas que nos vinculan. Y mi amigo el economista Roberto De Luca, que hace muchos años lo conozco, que ha sido valiente porque nunca los bancos han estado en estos estrados y no nos han acompañado hasta ahora en estas lides que hemos tenido con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional Antilavado. Bueno, espero que el cuadro me lo devuelvan, porque regalarle algo antes de la disertación es muy bueno, pero como se lo llevaron, esperemos que hayamos estado bien y estemos a la altura. Gracias, Roberto, por la información que me enviaste, que no la voy a usar, que ese es de parte seguramente de tu presentación, pero fue muy ilustrativa en el sentido de que los bancos también tienen sus bemoles con estos temas, ¿no? Bueno, en 5 puntos voy a realizar esta presentación. Les voy a contar qué somos la SHU y cuáles son nuestros objetivos y qué inserción internacional tenemos. Hablar de la Ley de Inclusión Financiera, que es lo que nos convoca, historia y objetivos del gobierno, desde el 2014 a la fecha. ¿Cuáles fueron las gestiones que realizó nuestra Cámara Inmobiliaria en estos años ante el Ministerio y qué se logró efectivamente? El título lo puso ADM, ventajas y desventajas, como también me puso primero en el estrado por razones como en la escuela que empieza con A mi apellido, o sea, eso ya lo tenemos asumido hace años. ¿Y cuál es la situación actual en este mes y medio de vigencia en el escenario, en la práctica que hemos tenido nuestros operadores? Y al final, las conclusiones. ¿Qué es la Cámara Inmobiliaria? El año pasado conmemoramos 30 años de existencia, bajo una idea brillante de don Julio César Villamide, que es un referente de nuestra actividad. Trajo desde Argentina una idea de nuclear a todos los operadores inmobiliarios que en aquel momento estaban en el mercado, para profesionalizar, dignificar y también dándoles capacitación permanente. En ese sentido, hemos, creo que, sacado aquella vieja, acá hay algunos escribanos de algunos años, pero aquella vieja nombre que nos daban de comisionistas, ¿no? Hoy nosotros entendemos que no cobramos comisiones, cobramos honorarios profesionales, porque esta tarea es muy vinculante y luego lo verán con muchos de las profesiones que están vinculadas a nuestra actividad. Tenemos presencia en todo el país, en los 19 departamentos, algo que se ha logrado en los últimos 15 años, con más de 1000 empresas asociadas bajo normas de ética muy estrictas que cuidamos permanentemente para nosotros, o sea, para los inmobiliarios, con el público en general, con la prensa, cómo publicar, o sea, en ese sentido estamos permanentemente actualizando normas de ética para que nuestros socios siempre lleguen con la publicidad más justa, más necesaria y que no cometan errores a la hora de ofrecer un inmueble. Tenemos 12 cámaras del interior integradas también que están interactuando permanentemente con nosotros, hacemos cursos en todo el país. Registrados en BPS tenemos 26.000 puestos de trabajo que son vinculantes a nuestra actividad, desde un administrativo, telefonista, vendedor, en fin, gerente, inspector, gente que hace los contratos, gente que hace los inventarios, en fin. Digo, hay 26.000 personas que sustentan esta actividad, la cual luego diré por qué estamos un poco desprotegidos, o bastante desprotegidos.
Tenemos un Instituto de Capacitación Inmobiliaria propio, de actualización permanente, con cursos y conferencias en todo el país. Tenemos una revista bimensual que muchos de ustedes lo reciben, acá hay algunos compañeros de Rotary incluso, amigos que les hago llegar la revista, con una tirada de 2.000 ejemplares que llega a todo el extracto empresarial, político de nuestro país. Y casualmente esta semana realizamos una encuesta, la semana pasada y esta, para llegar a esta conferencia a nuestros socios en todo el país, y quiero dejar claro que esta no es la opinión, esto que voy a expresar acá no es la opinión del presidente de la Cámara, sino la opinión de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, que hemos recaudado a través de esas encuestas, cómo está, si están en desacuerdo, cuáles ventajas, qué desventajas y cómo está funcionando hoy en este mes y medio la puesta en vigencia de la ley. Pedí la semana pasada que me dijeran cuántas publicaciones hicimos, cuántos artículos publicamos en los últimos años sobre este tema y fueron más de 12. O sea que es un tema que a nosotros nos ha venido preocupando permanentemente, se ha trabajado mucho con el Ministerio de Economía y bueno, y esa es una de las, en Revista Ciudades es el ámbito donde nosotros difundimos, aparte a los socios, al público en general de lo que nosotros hacemos. Nació hace 30 años el curso de operador inmobiliario, que hoy lo dicta la UTU, son 2 años, con un total de 1.400 horas de curso y 16 asignaturas y tiene nivel terciario. Se reciben aproximadamente unos 120 o 150 inmobiliarios todos los años, que le dan un certificado muy lindo que dice operador inmobiliario, que en realidad no está reconocido por el Estado, después les voy a contar por qué. Tenemos en la sesión gremial, estamos en lo nacional, desde el nacimiento afiliados a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y además desde hace 2 años con otras 24 cámaras en la Confederación de Cámaras Empresariales, que actualmente el presidente es Diego Balestra. En lo internacional somos los únicos representantes ante NAR, que es la National Association of Realtors. Asistimos una vez anualmente a una conferencia de más de 20.000 personas en el cual traemos lo que podemos insertar en nuestro mercado a nivel tecnológico, a nivel de costumbres. Esa institución que lidera en el mundo, que tiene 180 países afiliados, tiene 1.300.000 inmobiliarios más 200.000 brokers, bajo un código ético muy firme y unos sistemas de controles que aquí todavía no tenemos por no tener una ley. La Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que integramos desde el inicio, y es más, nos tocó el honor de ser el primer presidente desde el 2012, hoy la integran 19 países, somos fundadores. Esos 19 países representan unos 420.000 afiliados. La mayoría se la lleva a Brasil, que cumplió 40 años de ley de corredor inmobiliario ahora el 12 de mayo pasado, con 380.000 afiliados. Funciona a través del Ministerio de Trabajo en Brasil, la matrícula anual. Y los controles los realizan ellos. Estamos trabajando en las asimetrías, en lograr con los 19 países de la Confederación las asimetrías y poder atender a un inversor, a un cliente que se muda, que es lo más usual en Estados Unidos cuando cambian de ciudad, que se van de la costa este o a la este, y tener la misma atención y el mismo trato profesional en todos los países de Sudamérica. Hoy ustedes saben que el negocio inmobiliario con una tecla cambia a Buenos Aires, Paraguay, Dubái o Miami, o en los últimos años hasta hace 3 en Uruguay, por suerte. Tuvimos muy buenos años de crecimiento y de inversión extranjera directa y mucho inversión directa de argentinos, sobre todo en Punta del Este. Más del 70% de las obras son realizadas por capitales argentinos.
Y esta Confederación Inmobiliaria Latinoamericana está representando un 78% del PBI de toda Latinoamérica y el 82% de la población. Nos quedan 3 o 4 países para integrar, que seguramente ahora en el Congreso Anual en noviembre en Boston se integrarán. Estamos participando el mes de agosto en un congreso en Costa Rica, que es de la Confederación. Y estamos con varios temas en agenda, la ley de operador inmobiliario que nos igualará al resto de Latinoamérica. Realizamos hace poco, cerró el 9 de mayo a través de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Progetec, un llamado sobre el impacto de las diversas tecnologías en nuestro sector, algo muy importante para nosotros. No queremos llegar tarde con el tema Uber, aunque ya están instaladas otras plataformas. A nivel de datos les digo que, por ejemplo, el año pasado en la zona turística, la plataforma Airbnb realizó 62.000 transacciones que no pasaron por ningún tipo de circuito de impuesto ni financiero. Ahora en la Argentina, hace un mes y medio, 2 meses, le pusieron un impuesto del 28%. O sea, el gobierno está trabajando en ese tema, nosotros también. Pretendemos tener nuestra propia plataforma de cómo impacta esto en nuestro sector, cuando entendemos que siempre va a terminar siendo presencial nuestro negocio, pero hay que adecuarse y no esperemos a que nos llegue el Uber inmobiliario y después tengamos que salir a hacerlo nosotros o a subirnos a plataformas ya existentes. En el 2019 tenemos, sí, la sede ya prevista para el Congreso Inmobiliario Latinoamericano, que va a ser en Punta del Este entre junio y agosto, lo definiremos en el mes de noviembre. Interactuamos permanentemente con los poderes del Estado, ya sea con el Ministerio de Economía y Finanzas en este momento por el tema de la ley, con la SENACLAF y con otros poderes del Estado, Banco Hipotecario, en el cual buscamos soluciones, y también con instituciones como AGESIC, como Empretec, que nos da a través de un sistema muy interesante poder dar capacitación a los socios en todo el país. Nuestra actividad, todos han comprado una casa en algún momento, un departamento con un inmobiliario directo, no estamos en contra de que lo compren directo a su amigo o a su vecino, ¿no? Yo acá tengo un referente de hace 20 y pico de años, Roberto, que es un testimonio fiel de eso que se puede contar, ¿no? Colide a diario con diversas profesiones, escribanos, arquitectos, ingenieros, agrimensores, abogados, entes del Estado. Eso hace que debamos estar informados permanentemente y actualizados permanentemente de todo lo que está pasando, que son las normas, las leyes, lo que está sucediendo, cómo resolver un problema. A veces le damos auxilio a los profesionales actuantes por la casuística que tenemos a diario, ¿no? Y porque tenemos en el ADN que el negocio no se nos caiga, como decimos nosotros, ¿no? Aunque últimamente con esto del dólar, increíblemente esta semana, y hablé con gente de Argentina, por supuesto, se han caído muchas operaciones que estaban pactadas por las diferencias de cambio que están pasando. Tenemos también una herramienta que hace 2 años la incorporamos a la Cámara Inmobiliaria, que está separada porque es una institución sin fines de lucro, la SIU, que es un sistema propio de garantía que se está imponiendo muy bien en el mercado por las seguridades y ventajas que brinda para el propietario como para el inquilino. Esto es, se trabajó durante mucho tiempo en el tema de ver la competencia actual, qué es lo que ofrecía, y Fidecio hoy es, les diría, no es porque tenga la camiseta puesta, pero hoy la mejor garantía del mercado inmobiliario, no tenga ninguna duda. Bueno, entrando en tema de la ley de inclusión financiera, historia y objetivos del gobierno. Bueno, nace en el 2014, la 19210, fue promulgada finalmente en el 2014, y en ese interín hasta ahora se han sucedido varios hechos en el que, por ejemplo, se bancarizaron los alquileres, se bancarizaron los sueldos,
se bancarizaron ciertos pagos que fueron prácticamente yendo a las redes de pagos, a los plásticos y a las tarjetas de débito y crédito. Pero a inicios de abril, el pasado Ejecutivo dispuso cambios en la forma de pago en las compraventas de inmuebles, que es para lo que nosotros nos citaron en este tema. Los objetivos de esta ley fueron comunicados ampliamente por el Ministerio de Economía y Finanzas: bancarización, control de la informalidad, fomentar el uso del plástico, débito y crédito y eliminar el uso de efectivo. En ese sentido, ¿cuáles fueron las gestiones realizadas por la SIU en estos años ante el Ministerio y qué se logró efectivamente? La SIU en su momento, yo hace un año estoy con una nueva directiva, conformó una comisión especial en la directiva anterior que en conjunto con otras gremiales, la Asociación de Escribanos, ASCOMA, la Asociación de Rematadores, se ha venido trabajando incansablemente. La verdad que la tarea que han realizado semanalmente o quincenalmente fue denodada para hacerle entender al Ministerio de Economía que hay ciertos temas que deberían tener un poco de flexibilidad. Por eso logramos postergar reiteradamente esta ley de inclusión financiera. Incluso el año pasado se postergó, pero no se podía postergar y se tuvo que hacer una ley para postergarla por 4 meses, que en realidad fueron 3 meses y 3 semanas, porque la Semana Santa criolla de cerveza, como quieran llamarla, no existió, entonces entró en vigencia prácticamente en la última reunión que tuvimos con la gente de la Asociación de Escribanos, con el Ministerio de Economía. Lo cual sabemos que está vigente en la mayoría de los países que integran la OCDE, pero no adecuada a nuestra realidad. Asimismo, en las últimas reuniones mantenidas a fines de marzo, hemos logrado, a través del diálogo con el Departamento de Macroeconomía, liderado por el economista Martín Valcórdoba y su equipo, algunas modificaciones en el decreto que se aprobó finalmente el 7 de mayo, o sea, la otra semana. Sobre todo en los artículos 35, 36, 40 y 41, diría que la actuación de la Comisión de Trabajo y lo que hemos hecho en la SIU, estamos en un 90% de acuerdo que se han contemplado. No decimos 100% porque nuestros socios, que por supuesto tienen derecho a expresarse, a quienes informamos, respetamos y honramos, tenemos que también traer su voz. Siempre estamos viendo el medio vaso lleno porque entendemos que se han contemplado la mayoría de nuestros planteos. Efectivamente, y es por la casuística y por el desarrollo de nuestra actividad, también planteado porque tenemos muchas cosas comunes con la Asociación de Escribanos del Uruguay, porque interactuamos permanentemente en una negociación. Me avisan que me quedan 5 minutos. Bueno, se logró permitir recibir el pago en cuenta de un tercero. El dinero que recibe un apoderado en representación de su demandante lo puede depositar en una cuenta a nombre suyo o del apoderado. Admite el cheque cruzado no común, no a la orden, además del diferido que ya estaba contemplado. Autoriza para pagar retenciones, gastos, o sea, lo que normalmente se sacaba de la seña para pagar el IRPF, el ITP, honorarios de inmobiliaria y otros gastos. Se subió de 4.000 UI, que eran $500, a 8.000 UI, que son $1.000 aparentemente hoy. Si hay varios vendedores, se puede pagar con una sola letra de cambio. Yo hablaba con Roberto de todos los costos que esto nos asumía. Él me decía, nosotros perdemos plata y ahora les va a contar, porque todo cuesta, una letra de cambio cuesta. Ventajas y desventajas. Ventajas. Bueno, como dije, bancarización, control de la informalidad, fomentar el uso del plástico, eliminar el uso del efectivo. Y el Ministerio dispuso también un periodo ventana que vence el 31 de diciembre para regularizar todas las situaciones que no se ajusten a la norma.
Los medios de pagos admitidos a partir de la vigencia de la norma serán cheques diferidos, cruzados, no, como dije, no a la orden, y medios de pago electrónico. Hasta el 31 de diciembre se admitirán como válidos cheques diferidos cruzados y letras de cambio cruzadas. Tengo más desventajas que ventajas, pero bueno. En desventajas, mayor control del Estado, aquí hacemos hincapié en la libertad, sin la cual no hay derechos. Este es un tema que no lo vamos a resolver nosotros, los inmobiliarios, los escribanos, que lo va a resolver la sociedad, pero sí es el leitmotiv de casi todas las encuestas que hemos, la respuesta a la encuesta, que la libertad es algo tan importante como el propio dinero. Dice el doctor Couture, Eduardo Couture, en los mandamientos de un abogado, que debemos tener fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Entonces, el gran tema de esto, porque sabemos que esto se viene, es la libertad y la obligatoriedad de esta ley. Nosotros, los inmobiliarios, queremos trabajar con un Estado protector, sabiendo que debemos cumplir con nuestras obligaciones, pero que nos permita ejercer nuestra profesión en paz, lo que significa no sentirnos perseguidos por obligaciones que se suman, y cito a modo de ejemplo. En el 2007, cuando se implementó la reforma tributaria, fuimos nombrados los que hacemos administración de propiedades, agentes de retención, con lo que ello conlleva. Por supuesto, honorariamente, ¿no? Para la SENACLAP, la Secretaría Nacional del Hablado, somos sujetos obligados, un término que no nos gusta, y ahora la Ley de Inclusión Financiera, la cual es la menos dura. Quiero recalcar que para el Estado somos reconocidos como operadores honorarios para todos estos controles, pero no para protegernos a nosotros y al público en general. Necesitamos que haya una regulación de nuestra actividad a través de la ley del operador inmobiliario, que hace más de 30 años está en el tratamiento en el Parlamento. Increíblemente, con Paraguay, por nuestra experiencia internacional, somos los únicos dos países que en Latinoamérica no tenemos. Por eso pasa que en las zonas turísticas vienen, se instalan inmobiliarias, hacen sus emprendimientos y no pasa por el circuito de una norma de ética general. No es un tema para hoy, pero la SENACLAP, que está necesita crear un registro, porque está en el decreto, donde estarán los sujetos obligados. Y ahí se nos planteó, ¿no sería más fácil que estuviéramos todos registrados? Porque los escribanos están, los rematadores están a través de una ley, no nosotros. Quiero dejarlo bien claro, el informal o no registrado queda menos expuesto a estas obligaciones. Así de claro, o sea, nosotros estamos teniendo hoy una deserción mensual de 3 o 4 colegas de muchos años que en realidad dicen cese de actividad, pero siguen trabajando y en la informalidad. Y eso es lo que no queremos, que haya algo que sea parejo para todos. En la operativa, en distintas circunstancias para el correcto funcionamiento, no solo de la Ley de Inclusión Financiera, sino también de los controles que pretende llevar la SENACLAP, se va llegando como en una espiral a un punto central y común, que es la misma necesidad que las empresas inmobiliarias estén debidamente registradas y controladas. Entendemos debe estar superditada a la correspondiente demostración de idoneidad que se necesita para ejercer en la materia, y por ello, como dije antes, del año 87, por gestión de la SIU se forman operadores inmobiliarios otorgándole un título terciario. Hoy sabemos que hay menos dinero en los cajeros, se está cargando menos, sabemos que, bueno, creo que llevamos 30 con el de ayer o anteayer que han explotado. Los horarios varían para hacer un depósito o un retiro. A mí me pasó en Semana Santa que de miércoles a domingo no encontré un cajero en Punta del Este para hacer un depósito. Se clausuran de noche, cada vez hay menos en todo el país y en algunas ciudades no hay. Los vencimientos de la letra de cambio, quedamos en trabajar con el economista de Luca, de los bancos no son uniformes, algunos tienen 30 días de vigencia, otros tienen 60 días, el Banco República tiene un año, algunos bancos no emiten letras de cambio, eso hace que un negocio programado a 90 días, 120 días, según la letra de cambio va a haber que cambiarla. ¿Y cuál es la situación actual este mes y medio en la práctica? Realizamos el 19 de abril pasado nuestra conferencia
para capacitación a socios con un evento de más de 200 personas que lo colgamos en nuestro canal de YouTube y hay más de 500 visitas por lo importante del tema de la Ley de Inclusión Financiera, que como disertante estuvo el economista Valcorba, donde se esclarecieron muchos puntos, pero también quedaron dudas, las cuales quedamos con ellos ir dilucidando conjuntamente, y tal vez no sea el momento perfecto para evaluar, porque el mercado se ha enlentecido, como dije, estos coletazos que vienen de Argentina con la suba del dólar nuestro, hace que el dólar esté en una posición de comodidad para quienes quieren hacer una inversión inmobiliaria en este momento, que ya venía lento, pero ahora, esta última semana, ayer hablaba con la gente de Buenos Aires, que el mercado está parado hace 15 días y negocios que se han caído. Ya acá en Uruguay también han pasado, ¿no? Dificultades en la práctica al llegar a la firma, hoy, con negocios planteados antes del 1 de abril, porque ustedes saben que a veces se plantea un boleto de seña de reserva, una promesa de reserva que se cumple 30 o 60 o 90 días después. Ahí hay una fecha cierta que dio el Ministerio para los negocios firmados antes del 1 de abril. ¿Y qué está pasando? No todos los operadores inmobiliarios conocen esta ley, tampoco los profesionales actuantes, que temerosos de incurrir en una falta se produce alguna discusión en el momento. Y entonces ahí me ha pasado, y algunos colegas, estamos asumiendo costos de letra de cambio cuando en realidad no debería, porque se puede pagar con una letra sola al vendedor. También está el tema de transferencia. Ustedes saben, los del circuito financiero, que hay 3 horarios para pasar una transferencia y que entra en el día, pero eso no le sirve al escribano porque tiene que hacer el acto en ese momento. El Ministerio de Economía prometió, conjuntamente con modificar la ley de banco, que la transferencia pueda ser online en el momento que se haga. Eso nos ahorraría muchas cosas. Y además implementa a partir del 1 de enero del 2019 el cheque diferido electrónico. Nos confunde el artículo 7 de esta ley, que no nos exime de hacer la debida diligencia, esta obligación que debidamente tenemos. En la conferencia, el economista Valcorba dijo que se declaraba que no sabía del tema de la Secretaría Nacional Antilavado, pero está puesto en este decreto del 7 de mayo. Y como conclusión, y para terminar, desde la SIU, siempre estamos para aportar, visualizando siempre el bosque y no el árbol, es algo que tenemos incorporado los inmobiliarios, los profesionales. Somos quienes facilitamos las operativas comerciales en ventas y arrendamientos desde la determinación del precio, la articulación de las opciones para facilitar el acuerdo y gestores de los medios de necesidad para que se concrete correctamente una operativa. No llegamos improvisadamente a los escribanos con algunos ítems colgados. Cuando llegamos con todo pronto. Digo, es para que el escribano estudie el título y saque certificado y vayamos a firmar. En ese sentido, aún no se ha entendido completamente nuestra actividad, como lo decía anteriormente, porque en el artículo 2 bis del decreto 1823 del 2018 se debería contemplar al operador inmobiliario con las mismas consideraciones que el escribano, ya que en la práctica y en muchos casos esas tareas de retención, así como en la constitución como depositario de una señal, las recae en el operador inmobiliario. Siempre veremos desde la SIU, de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, el medio vaso lleno, y esperemos que este nuevo escenario al cual debemos necesariamente adecuarnos sea lo más positivo y claro para nosotros, nuestros clientes y los profesionales que actúan en las transacciones. Muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes, agradecer a ADM que nos haya invitado. ¿Así? Está perfecto. Les decía, agradecer a ADM por la invitación. Creo que este es un tema importante del diálogo. Yo siempre armo las presentaciones y después las cambio en el momento. Pensaba terminar mi presentación con una reflexión que creo que vale la pena hacerla ahora. De lo que estamos hablando hoy es de cambio de comportamiento, de cambio de
nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de relacionarnos, y eso lleva tiempo, ¿tá? Y obviamente en una ley es muy difícil prever todas esas cosas. Aparecen un montón de detalles no previstos que tenemos que ir resolviendo. Y el diálogo es esencial, ese diálogo que se va dando. Y bueno, esta instancia que seguimos dialogando creo que ayuda mucho. Bueno, gusto compartir con mis compañeros de mesa. A Wilder lo conozco desde el año 96, que me vendió mi primera casa. Y a Ana María la he conocido en este proceso. Y también tengo la suerte de verme reencontrar con un montón de amigos queridos que vinieron a escucharnos. Así que muchísimas gracias también a ellos. Y les agradezco el título de economista que me han dado hoy de mañana, pero no, todavía no lo terminé eso. Fui contador, y cuando digo fui contador, lo digo no porque no esté contento de ser contador, sino las profesiones hoy día cambian tanto que realmente trabajo en cosas muy distintas de las que trabajaba cuando recién me recibí. Bueno, yo vengo en representación de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y queremos contarles nuestra visión. ¿Tá? Mi visión es un poquito más amplia, naturalmente, porque no tenemos la problemática particular que presentaba Wilder o que seguramente va a presentar Ana María. Así que voy a contarles un poco, primero un breve marco general. ¿Tá? Esto que está pasando no es casualidad. Está en un marco general que si lo quisiéramos representar, es decir, el mundo está en lo que se llama la cuarta revolución industrial. ¿Tá? Estuvo la primera, la segunda, la que ya estudiamos. La tercera que vivimos de los años 60 a 2000, que fue toda la revolución de las computadoras, los sistemas de información, que cambiaron los celulares, que cambiaron mucho nuestra vida. Y ahora estamos empezando la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial va a cambiar sustancialmente la forma de vivir, trabajar y relacionarnos, como dice por ahí. Hay un montón de tecnología, aquí no es una sola tecnología que está jugando la inteligencia artificial, la robótica, Internet de las cosas, blockchain, vehículos autónomos, impresión 3D. Y cuando digo impresión 3D, no estoy hablando de impresión 3D de un vaso, estoy hablando de impresión 3D de un hígado, por ejemplo. ¿Ah? Nanotecnología, biotecnología, etcétera, etcétera. Estamos en una época de cambio dramático, por decirlo de alguna forma. Los modelos de negocio de las empresas cambian radicalmente. Y todo lo hemos vivido. En las profesiones que están hoy acá, piensen 20 años para atrás, el cambio ha sido para adelante, el cambio es mayor. Y los empleos cambian. Algunos desaparecen, otros se crean, pero la mayoría se van a transformar. ¿No? Y en ese marco es que se nos da esto que estamos viviendo. Hay otros procesos que se van dando en forma paralela, relacionada. Tenemos todo el desarrollo de la banca digital, tema que va a pasar con o sin ley de inclusión financiera. Ustedes ven nuestras sucursales que han cambiado radicalmente. La relación de los clientes hoy es más por medios electrónicos que presencial. Todo ese cambio se daba igual. Uruguay ha vivido fuertemente todo el tema de la factura electrónica y su consecuencia inmediata es los pagos electrónicos. Y Uruguay y el mundo está trabajando en todos los procesos de prevención del lavado de dinero. Si lo sabremos en la banca. En la banca hemos logrado eficiencia en todos los procesos. Pero en el único proceso que seguimos incorporando personas es en prevención del lavado del dinero. ¿Ah? Son todos temas que se van dando en conjunto y bueno, sin duda, a veces demasiado y nos abruma, pero son todos procesos que se van dando y que algunos de ellos son independientes de la ley de inclusión financiera. Voy a repasar brevemente los objetivos de la ley. Simplemente les puse acá para después, si les quiere que les quede documentado, las normas. Como bien decía Wilder, la ley 19.210 de abril de 2014, la norma básica, que tuvo después un conjunto de leyes modificativas, decretos reglamentarios, circulares del Banco Central, que hoy dan forma al cuerpo de normas que tenemos vigente. Las leyes modificativas creo que forman parte de ese proceso de adaptación que hemos ido descubriendo cuando hemos querido implementar la ley. Los bancos también estamos permanentemente en diálogo con el Ministerio para analizar cómo implementamos cada una de las cosas.
y muchas veces hubo que sacar resoluciones para ajustar. Voy a repasar rápidamente los objetivos y me voy a detener fundamentalmente en los instrumentos. Primer objetivo de la ley, universalización de derechos y democratización del sistema financiero. Se busca tener un acceso universal a los servicios financieros para todo el mundo, especialmente para aquellas personas que normalmente no accedían a los servicios financieros o accedían en condiciones no adecuadas. Y estoy hablando de servicios financieros, no estoy hablando de servicios bancarios, porque no necesariamente implica que estos servicios los haga un banco. ¿Cuáles son los instrumentos? Cuentas bancarias o instrumentos de dinero electrónico gratuitos para trabajadores pasivos y beneficiarios de planes sociales. ¿No? Digo, cuentas bancarias o instrumentos de dinero electrónico, con un conjunto de servicios básicos asociados sin ningún tipo de costo. Tarjeta de débito, consulta de saldo, extracción de efectivo y transferencias electrónicas. Obviamente tienen un tope, pero todos estos servicios son gratuitos para toda la población. Cuentas bancarias gratuitas para empresas de reducida dimensión económica, en condiciones más o menos similares a las otras. Entonces, tanto las personas como las empresas de reducida dimensión económica están accediendo a este tipo de servicios sin ningún costo. La ley habla también de un crédito de nómina, de un programa de ahorro joven, que vamos a charlar después dentro de un ratito de estos temas. Segundo objetivo, mejorar la eficiencia del sistema de pago. ¿Tá? ¿Y qué se busca con esto? Eficiencia, que el usuario tenga más opciones, que tenga opciones de calidad y que tenga un menor costo. Por otra parte, también se busca mejorar las condiciones de seguridad de la población y de los comercios. Se entiende que al disminuir la cantidad de efectivo, mejora la seguridad. Está claro que los uruguayos estamos lejos de estar conformes con nuestra seguridad. ¿Tá? Pero si hubiésemos avanzado más en no digo eliminación, en utilizar menos el efectivo, seguramente disminuyen las probabilidades de delitos, ¿tá? Delitos que además muchas veces nos cuestan vidas humanas. Hoy día estamos preocupadísimos por todas las explosiones de los cajeros. ¿Ah? Bueno, eso es porque todavía tenemos dinero circulando. Fomenta la formalización de la economía, obviamente, combate la evasión fiscal y también fortalece los controles para la prevención del lavado de dinero. ¿Cuáles son los instrumentos utilizados? La rebaja del IVA para compras con medios electrónicos, eso fue una promoción importante. Se promovió, y después vamos a ver los números, que facilitarle a los comercios que tengan sus POS. Se subsidió, todavía están subsidiados el arrendamiento de terminales POS hasta el año 2019. Y un tema central es, se redujeron sustancialmente los aranceles que pagan los comercios por sus ventas. Los bancos han disminuido en forma muy importante y van a continuar disminuyendo. Y también se redujo mucho el plazo de pago a los comercios cuando venden con tarjeta de débito. Todo esto en pos de facilitar. También la ley buscaba el fomento de la competencia en el sector financiero. Y para promover mayor competencia, aparecen otros sectores no bancarios, que son las IEDES, instituciones emisoras de dinero electrónico, que están apareciendo, se están formalizando, ya están operando y seguramente continuarán operando en mayor escala. Después vamos a ver también los números. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos para generar esta mayor competencia? Bueno, por un lado, la creación de esta figura de IEDES, o instituciones emisoras de dinero electrónico, que ofrecen servicios de pagos, incluidos instrumentos para el cobro de sueldos, jubilaciones y beneficios sociales. También ha habido toda una transformación en el mercado de las transferencias, en el cual se ha reducido, además de las transferencias gratuitas que tienen derechos la mayoría de los usuarios, luego de esas se ha reducido sustancialmente su costo. Y después tengo alguna novedad contestando algún planteo de Wilder. Y un tema importante es la libertad para que los trabajadores pasivos y beneficiarios puedan elegir dónde cobrar sus retribuciones. Con lo cual, el centro
de decisión son los usuarios. No es como antes que negociaba la empresa dónde le pagaba el sueldo a sus empleados. Ahora es cada empleado que decide dónde quiere cobrar. Bueno, estos eran los objetivos, quizás conocidos por ustedes, pero creo que siempre está bueno repasarlos. ¿Qué ha pasado a partir de esto? Les quiero mostrar algunos números. Por un lado, cuentas bancarias. En la primera columna que tienen ahí, tienen el total de cuentas bancarias con un saldo menor a $5.000. Que son normalmente las cuentas de cobro de sueldos y algo más. La banca privada tiene 890.000, el Broad tiene más de 1 millón, y en total tenemos casi 2 millones de cuentas, que han crecido, obviamente, creo que 250.000, 300.000 en los últimos tiempos. Lo que tienen en la columna derecha es el total de cuentas que tienen los bancos. Obviamente también estas son cuentas de residentes, no son todas las cuentas. Está claro que estas no son las únicas cuentas que aparecen, porque también los usuarios pueden decidir cobrar sus sueldos por una IED. Y ahora vamos a ver los números. Entonces, los bancos han tenido una gran cantidad de nuevos clientes que hemos tratado de satisfacer de la mejor forma. ¿Qué ha pasado con los instrumentos de pagos? Las cifras que estoy mostrando corresponden al total del segundo semestre de 2017, ¿no? Que son las últimas cifras que están publicadas. Y cuando comparo porcentajes, estoy comparando con el primer semestre de 2015 para tener una idea. ¿Qué ha pasado con los cheques? En esos 6 meses se procesaron casi 10 millones de cheques, 9,9 millones. Una caída en cantidad del 16%. Y el monto que se procesó fueron 46.000 millones de dólares, una caída del 20%. Por otro lado, ¿qué pasó con las transferencias? Las transferencias fueron casi 17 millones. Crecieron un 155% con respecto al 2015. Aquí hay transferencias que pasan por la cámara compensadora y transferencias intrabancarias. Por ejemplo, una empresa importante que le paga a todos sus proveedores y que les dice que abra cuenta en determinados bancos, también están contadas, pero no pasan por la cámara compensadora. El monto de las transferencias fue de 208.000 millones de dólares. Una pequeña caída contra el 2015, eso también puede jugar por el semestre. Pero sin duda ha habido un crecimiento muy importante de las transferencias. Sigamos hablando de instrumentos de pagos. Tarjetas de crédito. En Uruguay, los uruguayos tenemos en promedio 2,7 tarjetas cada uno. La cantidad de tarjetas que hay emitidas son 3.166.000, de las cuales son bancarias 1.700.000. 1.300.000 son tarjetas de crédito no bancarias. ¿Cuántas fueron las transacciones? 69 millones de transacciones en ese semestre, con un crecimiento del 47%. Y el monto fue de 3.000 millones de dólares, un crecimiento del 25%. ¿No? Está claro que con las tarjetas de crédito tenemos una historia. ¿No? De esta forma ha crecido. La novedad ha sido la tarjeta de débito, que si bien existían, no las usábamos. Había, a diciembre de 2017, 2.600.000 tarjetas de débito, que hicieron 60 millones de transacciones por un monto de 2.260 millones de dólares. Acá las tasas de crecimiento son entre 200 y 300%. ¿No? Estos son los cambios que se van dando en forma importante. Otros instrumentos. Los débitos directos. Cuando yo voy y le pido a mi banco que haga un débito para pagar determinada cuenta. 4,5 millones de débitos en el semestre, un crecimiento de 35%, y un monto de 1.125 millones de dólares, un aumento del 15%. Y aparece el dinero electrónicos. Esto está relacionado con las IED. Hay 6 instituciones en este momento trabajando. Aquí están incluidos, por ejemplo, los tickets alimentación, que forman parte del tema. Hay 951.000 tarjetas. Hubo 12 millones de transacciones y el monto fue en ese semestre de 622 millones de dólares. Crecimiento de 207% al año. Me cuesta
hacer la comparación con periodos anteriores porque era insignificante. O sea que también aquí hay un movimiento importante. Vayamos ahora a los canales. Lo he hecho más resumido para las redes de cobranza que todos conocemos. En el semestre tuvieron 77 millones de transacciones. Acá estamos incluyendo cobranzas y pagos. Las redes cobran un montón de servicios, pero pagan jubilaciones, ¿no? Por 11.000 millones de dólares. Allí tenemos un crecimiento también de 24-18%. Los cajeros automáticos. ¿Ya? Y estoy tomando solo los retiros de los cajeros automáticos. 40 millones de transacciones, 7.000 millones de dólares, con un crecimiento entre el 14 y 18 según lo que estemos tomando. Pero aparecen otras figuras que empiezan a desarrollarse muy fuerte. Los pagos móviles, todavía bajo, 1 millón de transacciones, 150 millones de dólares, pero están creciendo a tasas entre el 200 y 300. Esto seguramente va a seguir creciendo fuerte. Y los pagos web, 6 millones de transacciones, 4.500 millones de dólares de pagos web, crece 100% desde 16 en cantidad y 36% en monto. Entonces, vamos viendo cómo se ha ido transformando en nuestros hábitos financieros. Obviamente, cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, buena parte del dinero que se retira en un cajero muchas veces va a la red para que alguien va a pagar una factura, que ya no es la única alternativa, porque también la persona ahora puede ir a la red a pagarlo con su tarjeta de débito. Entonces eliminamos ese movimiento de sacar el dinero y llevarlo al otro lado, que nos cuesta, pero que además es riesgoso. Seguramente eso yo creo que va a ir cambiando rápidamente a medida que las personas se dan cuenta que no tiene sentido sacar el dinero, sino que lo tengo todo disponible en mi tarjeta. ¿Qué infraestructura tenemos? Y las tasas de crecimiento son desde 2014. Tenemos casi 60.000 POS. Creció desde 2014, se duplicó desde 2014 la cantidad de POS. Todos estos mecanismos de subsidio fueron trabajando fuertemente. Locales de cobranza tenemos casi 1.200. ¿No? Y cajeros automáticos, dispensadores de efectivos tenemos 2.300. En general están repartidos en todo el país. No traje las cifras, pero están todos disponibles. La otra gran ventaja de infraestructura que tenemos es la calidad de comunicaciones. Uruguay tiene un buen nivel de calidad de comunicaciones y no tenemos un tema de caídas. Si puede haber alguna caída, son días muy especiales o pocos minutos. Si nadie dice, no puedo vender porque no tengo comunicaciones. Eso, sin duda, es una situación de base que ayuda a todo este proceso. Para comentar con ustedes, el área de sistemas de pagos del Banco Central elabora este índice que compara en la parte de arriba pagos electrónicos, y ahí ponen transferencias que pasan por la cámara compensadora, débitos directos, tarjeta de débito, pagos móviles, dinero electrónico, pagos web, y ahí tiene el total de pagos electrónicos. Y abajo tiene los pagos tradicionales, ponen los retiros de los cajeros y los cheques. Y ahí está comparado el valor a segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2015. En el 2015, el 11% de los pagos fueron electrónicos. En el 2017, el 33% fueron electrónicos. Yo creo que lo que importa acá más es la tendencia. Capaz que a algunos se calcularía distinto el índice. Creo que es menos relevante. Creo que estamos realmente en un proceso de afianzamiento de los pagos electrónicos, que la ley de inclusión financiera ayuda, pero que si no también igual se estarían dando, por todo lo que hablamos de la cuarta revolución industrial, los pagos electrónicos, la banca digital, etc. Bueno, vayamos ahora, ¿en 5? Muy bien. Vayamos ahora al título de la conferencia, beneficios y desventajas. Para analizar beneficios y desventajas tenemos que analizarlo en función de los distintos actores que aparecen alrededor
de la Ley de Inclusión Financiera. Primero, las personas y empresas usuarias de servicios. Sin duda, tienen un beneficio, tienen cuentas bancarias o instrumentos de dinero electrónico gratuitos con un montón de servicios. Ahí hay una ventaja, tanto para las personas como para las empresas de reducida dimensión económica. Mayores beneficios para el uso de tarjeta. Y todavía no estoy hablando del IVA, que lo tengo más adelante, sino todas las promociones que los bancos han hecho para tratar de impulsar el pago electrónico. Hay una mayor oferta de servicios. ¿tá? De alguna forma el consumidor ganó con una mayor competencia. Hoy hay una mayor disponibilidad y mejora de las condiciones para hacer transferencias electrónicas. Antes era difícil, ahora es mucho más fácil y el costo se ha disminuido muchísimo. En la mayoría de los casos sale mucho más barato hacer una transferencia electrónica que un cheque. Tenemos una gran disponibilidad de POS y puntos de retiro. Por ejemplo, los bancos han hecho acuerdos con las redes de cobranza y yo mi tarjeta de débito la puedo usar en un cajero o lo puedo usar en un local de cobranza, con lo cual se amplía. Esto muchas veces todavía no es conocido por los usuarios, pero eso se amplía las posibilidades. Tienen que ver su tarjeta con quién tiene acuerdo, pero casi todos tienen acuerdos con locales de cobranza. El descuento del IVA, a mí me da una satisfacción mirar el ticket y ver, usted se ha ganado 20 pesos de reducción del IVA. No sé, me da alegría, yo qué sé. Me conformo con poco. Exactamente. No, el otro tema creo que la modalidad también ha asegurado que en definitiva el beneficio llega efectivamente al consumidor. No es que se baja la tasa del IVA y después no sabemos si remarcan y si eso no termina siendo ganancia para el comercio. Y creo que el tema de la libertad es otro atributo importante para los usuarios. Tienen libertad de elegir. Y esa libertad para elegir implica derechos. Implica que tener un servicio de calidad. Si no me voy, si no me cambio. No estoy prisionero de ningún banco o de ninguna institución de dinero electrónico. Desde el punto de vista de los usuarios, lo que no ha funcionado o no ha tenido desarrollo es el crédito de nómina y el programa de ahorro joven. Eso no han tenido desarrollo. Es un tema que tendríamos que reevaluar las condiciones para ver cómo se puede trabajar. Pero ese, si se quiere, es un punto negativo de todos los objetivos que tiene la ley. Los comercios fundamentalmente han tenido mejoras en las condiciones de acceso para el pago electrónico. Se les subsidia las terminales POS, se le ha bajado fuertemente los aranceles de venta. Con tarjeta de débito cobran creo que a las 24 horas. Y no te han obligados a vender con tarjeta de crédito. Si quieren vender solo tarjeta de débito, no hay ningún problema. No están obligados a vender también con tarjeta de crédito. Y tienen el tema de la disminución de la cantidad de efectivo. Yo personalmente lo veo como una ventaja, por los temas de seguridad, por el costo, por ir a depositarlo. Acepto que otras personas no lo vean de esa forma. El gobierno ha tenido una renuncia fiscal porque ha subsidiado los POS, porque tiene el subsidio del IVA, pero sin duda tiene a cambio una mayor formalización de las operaciones que debiera haber tenido un incremento en la recaudación, pero no tengo ninguna cifra, no he visto ninguna cifra que diga cuánto ha sido eso. Y si lo miramos desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, hay una mejora significativa de eficiencia. Mayor oferta, mayor competencia, menores costos. Permite el acceso a los servicios financieros a un montón de gente que antes no tenía posibilidades. Contribuye a mejorar las condiciones de seguridad de la población y de los comercios. Bueno, yo creo que contribuye. Lamentablemente no es suficiente. Todavía tenemos varios problemas. Aumenta la formalización de la economía y el combate a la evasión fiscal y fortalece los controles para la prevención del lavado de activos. Bueno, y ahora voy a hablar más en nombre propio. Los bancos. ¿Qué beneficios y desventajas hemos tenido? Primera cosa, hay toda una fantasía de que los bancos escribimos esta ley para ganar muchísima plata. Les puedo asegurar que no es así. No impulsamos la ley. Hasta ahora no ha sido rentable, y voy a explicar por qué.
pero la hemos apoyado y la vamos a continuar apoyando, porque pensamos que es para este lado que el país tiene que ir y para este lado va el mundo, las transacciones electrónicas, por un montón de motivos. Pero, ¿beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, tenemos nuevos clientes que en principio no les cobramos nada. Tenemos el potencial de venderles otras cosas. Eso, nos obligaron a ser filántropos. Tenemos un incremento de operaciones, sin duda. Capaz que hay cliente que de un servicio gratis y ahora hace muchas transferencias. Y bueno, empiezo a cobrar las transferencias. Ahí tengo una fuente de ingresos, pero, como decía, las transferencias han bajado y van a continuar bajando en sus costos. Y está bien que bajen. Ojalá tengamos mucho aumento de volumen que nos permita seguir bajando los precios. Hemos tenido costos bien claros. Los bancos tenían un servicio que era el pago de sueldos a las empresas. Y las empresas le pagaban a los bancos para hacerle el pago de sueldos. Eso significaba 10 millones de dólares anuales, que de un día para el otro dejamos de cobrarlos. No estaban felices los bancos, les puedo asegurar, pero bueno. Estamos prestando todos estos servicios sin ingresos. Estamos haciendo muchísimas promociones para incentivar el uso. Ustedes ven y usan seguramente todas las promociones que se están haciendo. Hemos reducido aranceles y costos de transferencia y además hemos tenido que hacer inversiones para adecuar los sistemas. Todos estos cambios implican cambios en los sistemas, todas inversiones. Y tenemos nuevos competidores además, cosa que a todos nos estresa siempre un poco. ¿Cómo viene el futuro? Yo creo que el futuro, para decirlo bien coloquialmente, tiene menos efectivo. Cada vez más nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido tener efectivo. Yo ando con 200 pesos en la billetera normalmente. Van a haber menos cajeros automáticos. Sin duda, porque si la gente va a retirar menos, vamos a tener menos necesidad de cajeros automáticos. Tendrán menos cajeros para explotar, menos dispensadores de efectivo. También menos sucursales o sucursales distintas. Ustedes han visto cómo se están transformando las sucursales de los bancos. En general, mucho automatismo. Menos cheques físicos. Eso va a ir cayendo. Van a aparecer los cheques digitales. Estoy mirando a Eduardo Barbieri acá, que es el autor, el que nos hace toda la innovación. Más pagos con tarjetas, obviamente débito y crédito. Más transferencias. Vamos a tener las transferencias actuales, que han crecido un montón, pero dentro de un tiempo vamos a tener las transferencias inmediatas que Wilder reclamaba, que en pocos... Exactamente. Estamos trabajando en eso, no quiero hacer ningún compromiso, pero estamos trabajando en eso, que en pocos minutos la transferencia está concretada. Eso sé que para los escribanos es un tema importantísimo. Vamos a tener transferencias diferidas. Yo puedo programar una transferencia, pero también una especie de cheque de pago diferido. Vamos a tener más débitos directos, más dinero electrónico, más billeteras, de forma que yo por el celular me cruzo contigo y te transfiero dinero. Más pagos móviles, menos costos, eso no hay duda, menos aranceles en todas las transacciones. Y obviamente vamos a tener que seguir trabajando en la ciberseguridad, que Uruguay tiene unas condiciones básicas muy buenas, pero ese es un tema que no se puede descuidar, porque el tema de seguridad se traslada ahora a otro campo. Pero creo que Uruguay tiene muy buenas bases para esto. Bueno, esto es más o menos la visión de bancos y como decía al principio, con diálogo tenemos que ir resolviendo todos estos temas que se nos presentan. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué difícil después de estos brillantes exponentes y un gusto compartir, un honor compartir con ustedes este tiempo tan especial y de cambios.
agradecerles a todos su presencia, agradecer especialmente a ADM y también lo profundo de mi corazón a todo el notariado que hoy nos acompaña y que de alguna manera está apoyando este camino. Voy a empezar esta presentación hablándoles de un cuento en particular. Una vez estaban varios hombres y analizaban. Primeramente vinieron por un judío y pensé que no era mi problema. Después vinieron por un cristiano. Pensé que no era mi problema. Cargaron a los escribanos. Pensé que no era mi problema. Cargaron a los inmobiliarios. Pensé que no era mi problema. Cuando vinieron por mí, me di cuenta que era demasiado tarde. La verdad que este tema debió haber convocado y llenar las instalaciones del Radisson, porque en realidad hay muchos que están acá, que están ignorando que es también su problema, porque muchos están sin la información necesaria para todos estos cambios que está teniendo Uruguay, que por más que podemos hablar hoy de que la ley 19.210 empezó allá por el año 2014, en realidad el acelerar y el desacelerar la vigencia y la entrada de la ley crea demasiadas incertidumbres y entonces los operadores, a la hora de tener que aplicar las normas, seguimos todavía con muchísimas dudas que hacen la inseguridad jurídica del país y especialmente es lo que nos convoca como notariado. En el año 2014, para la instrumentación de la ley, aparecieron las circulares del Banco Central. Ahí se instrumentaron la apertura de las cuentas, se fueron todas las instituciones que hoy están trabajando en el tema, pero se fueron sumando leyes y más leyes para llenar vacíos, para instrumentar temas que en realidad no habían quedado claros. Y creemos que en la actualidad todavía son necesarias más leyes para los decretos que se vienen instrumentando. Imagínense los operadores jurídicos. Teniendo que estudiar, empezamos con la 19.210, después vino la 19.355 con algunos aspectos que afectaban la ley de inclusión financiera, la ley 19.398, la ley 19.401, la ley 19.475, la ley 19.478, que nos tocó especialmente, la ley 19.506, la ley 19.593. Si lleva tiempo expresar y nombrar la ley, imagínense lo que es el estudio artículo por artículo de cada una de estas legislaciones. A esto se sumaron los decretos. Empezaron en el 2014, los decretos 203, 257, tantos decretos. En el año 2015 también se fueron sumando decretos. En el año 2016 también se sumaron más decretos. En el año 2017 se fueron sumando decretos y todo lo que conlleva el conocimiento de cada uno de estos decretos. Para nosotros fue importante el 350 y el 351 y en el año 2018 3 decretos también nos alcanzaron y estando ya vigente los artículos que los afectaban, recién el 7 de mayo tuvimos la instrumentación de la ley que entraba en vigencia el 1 de abril. O sea que con muchas incertidumbres se está trabajando jurídicamente. A esto le voy a sumar todo el trabajo titánico que está haciendo la Dirección General de Registro. La Dirección General de Registro está preparando las puntualizaciones necesarias para de alguna manera
tratar de nivelar todas las posiciones doctrinarias que se vienen manejando. Porque la academia realmente sigue teniendo incertidumbre. Lo constatamos en cada lugar que vamos, en cada rincón de la República. Cada uno de los encuentros técnicos regionales que tenemos a nivel nacional, al igual que las charlas que se han venido sumando a lo largo y ancho del país, se llenan de escribanos. Se llenan de escribanos queriendo saber sobre la ley, prepararse sobre la ley. Hay preguntas que se les hace a los técnicos y no las pueden contestar aún, y la ley ya está vigente, y las sanciones están vigentes. Y para los escribanos, nada más ni nada menos, le puede jugar su investidura, además de las sanciones económicas que se puede tener. Pensé que no era mi problema, pero esto sigue aumentando. Cuando nosotros sumamos todo esto, nos damos cuenta de la necesidad que teníamos de una prórroga. Se la pedimos al Ministerio de Economía y Finanzas y cuando vimos que las puertas se cerraron, fue ahí donde salimos a movilizarnos en todo el país, a través de todas las filiales que teníamos en la Asociación de Escribanos. Cada uno de nuestros presidentes y sus directivas a nivel de todo el país asumieron conferencias de prensa y ahí fue donde tuvimos que informar a la población. Tarea que no se hizo desde el gobierno, no se hizo en la forma adecuada. Cuando nosotros hoy enfrentamos el artículo 35 y 36, que los compañeros hablaban y que me precedieron, lo mismo que el 40 y el 41, realmente que cuando un cliente llega a querer hacer una transacción, una operación, el notario tiene que estudiar si la operación entra en el 35, en el 36, en el 40, en el 41, porque las formas y los instrumentos de pago no están unificados, como lo pedimos desde el principio, que debían ser unificados para evitar los errores. Y sin embargo, la normativa continuó, se manejaron otros criterios desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y así es entonces que podemos tener errores de interpretación, podemos tener errores en la aplicación y estamos en juego nuestra investidura y las multas que conlleva todo esto. Es cierto que se nos concedió un periodo ventana. Cuando se dijo que desde la Asociación de Escribanos del Uruguay no estábamos manejando la verdad, les digo que, como decimos en todo el notariado y es lo que nos distingue, la honradez va a nivelar nuestros pasos. Hablamos verdad, porque esta es la esencia del notariado. Hablamos verdad. Cuando dijimos que iban a quedar muchas operaciones con graves problemas para la población, se tuvo que subsanar por el decreto. Cuando dijimos operaciones anteriores al 1 de abril del 2018 van a estar con problemas. Les cambiaron las reglas de juego a la población. Y ahí estuvieron los escribanos protocolizando en Semana Santa, utilizando nuestro registro de protocolizaciones, salvando las situaciones que pudimos salvar. Ahora tenemos un periodo de ventana que va hasta el 31 de diciembre del 2018. Pero no sabemos, necesitamos más prórrogas, necesitamos más periodos ventanas, porque seguramente el interior de la República no tiene conocimiento de lo que está sucediendo. Y aquel que está trabajando en algún medio rural, que hoy tiene dificultades, porque no toda la población puede acceder a todos estos medios y a tomar conocimiento. Ni les cuento de las personas de edad avanzada que en realidad tienen graves problemas hoy para utilizar sus propias tarjetas y tienen que ir acompañados con sus familiares. Hasta el 31 de diciembre
el Poder Ejecutivo tiene las facultades que le dio la ley para poder realizar prórrogas, para poder realizar la conformación de los medios de pago, pero está teniendo necesidad también de este periodo ventana, porque hay muchas cuestiones que están tratadas en el decreto que requieren ley. Lo advertimos en su momento cuando se manejaron prórrogas, que quisieron hacer prórrogas por decreto, cuando había prórrogas que solamente era competencia legislativa. El escribano, cuando jura delante de la Suprema Corte de Justicia, jura desempeñar bien y fielmente el cargo, respetar y cumplir la Constitución y las leyes y jamás desmerecer la confianza debida al carácter de esa profesión. Así nos enseñaron. Esta posición que hoy les presento a ustedes no es una posición política partidaria, es una posición jurídica. Nuestra academia está teniendo problemas para la interpretación. Estamos pidiendo auxilio, estamos pidiendo de alguna manera que se escuche a quienes están en conocimiento del derecho, porque sabemos lo que es la negociación y la contratación en este país. Y los escribanos, a lo largo de la historia, sabemos lo que es colaborar con el Estado. Una profesión que empezó hace años con controles nada más que de contribución inmobiliaria. A eso hoy se suman el impuesto a enseñanza primaria, el impuesto al patrimonio, y muchos de ellos siendo solidarios. O sea que lo pagamos con nuestro patrimonio y ahora estamos pagando las cargas también con el ejercicio de nuestra profesión. Controlamos el certificado único departamental, el certificado de saneamiento, el certificado del Banco de BPS o de DGI, el certificado de OCE, el certificado de gravámenes, la declaración jurada de caracterización urbana, los controles de los planos que lleva topografía, los controles a personas jurídicas, sean sociedades comerciales, cualquier tipo de persona jurídica, los certificados que conlleva la Dirección General de Registro, el estudio de los procesos dominiales, el estudio de fondo para el que nacimos y fue nuestra esencia, hoy a veces resulta hasta desvirtuado, dejado en último término, porque se han sumado las leyes como la prevención del lavado de activos y la inclusión financiera. No son tiempos fáciles para la profesión del notariado. Son tiempos muy difíciles. Queremos contribuir, queremos trabajar, pero también queremos y tenemos derecho a tener reglas claras. Cuando a esto le sumamos todas las leyes que tienen que ver con la prevención del lavado de activos, que no son ajenas a estas leyes, porque en algún momento se cruzan a la hora de la apertura de una cuenta bancaria, se cruzan a la hora de los controles en cada lugar. Hay sujetos obligados, como le pasó al notariado de Canadá, que quedó excluido y hoy no es sujeto obligado para el control de la prevención del lavado de activos. Como ganaron un juicio ante la Corte, las leyes canadienses los tomaron con la ley de inclusión financiera. O sea que ganamos por un lado, pero por otro lado también se nos hace responsables. Y está en vigencia todo el tema de la prevención del lavado de activos y se está trabajando en un nuevo decreto que va a instrumentar esta ley que ahora unifica toda la situación de lavado de activos, como fue la ley 19.574. Nosotros sabemos que el mundo cambió, sabemos de las tecnologías y de los avances, pero necesitamos llevar certezas, necesitamos llevar seguridad, porque nosotros hemos aprendido y lo sabemos a lo largo del tiempo, que cuando existe una notaría abierta, seguramente vamos a tener un juzgado cerrado. Sarita lo repitió muchísimas veces cuando le tocó ser
presidenta de la Asociación de Escribanos. Porque esto no pasa por un gobierno especial de la Asociación de Escribanos del Uruguay, sino que ha sido un trabajo de directivas y directivas, trabajos de equipos técnicos en todo el país. ¿Por qué hablamos de que esta seguridad jurídica y por los problemas de interpretación que tiene? Porque muchas veces escuchamos al Ministerio de Economía y Finanzas interpretando la ley. Y realmente, a la hora de su aplicación, le compete al escribano aplicar la ley. No vamos a intrometernos en temas que habló el contador o que hablan los economistas. No es nuestra esfera, no es nuestra área. Nuestra área es la aplicación del derecho. Y sabemos que mañana, cuando existan dudas, van a aparecer los tribunales en este país que van a aplicar la ley y no necesariamente van a seguir los criterios que hoy interpreta el Ministerio de Economía y Finanzas. Los sectores de menores recursos son los más afectados. Y esto lo dice la Asociación de Escribanos del Uruguay, ¿no? Lo está viviendo el notariado del mundo. Cuando empezamos las movilizaciones en Uruguay, el notariado mexicano se refirió a nosotros y dijo: ustedes se dieron cuenta de lo que podía pasar porque muchos inmuebles iban a quedar fuera del comercio de los hombres, iban a quedar fuera de la circulación. Nosotros nos dimos cuenta recién cuando se empezó a aplicar la ley. El notariado ecuatoriano y el notariado peruano hoy están viviendo graves situaciones de informalismo en la compraventa de los inmuebles y en la compraventa de los automotores. Hoy Wilmer hablaba del informalismo en el área inmobiliaria. Guarda que se viene con la ley también. ¿Por qué? Porque los sectores de menores recursos a veces no tienen las posibilidades de abrir cuentas bancarias. A veces no tienen posibilidades de tener cuentas porque tienen grandes dificultades con los controles de lavado de activos. Porque no es sencillo. Inclusión financiera o exclusión financiera para muchos. Entonces, esto es una realidad. Y estamos muy preocupados. Porque cuando hablamos de los sectores más afectados, ustedes podrán hablar de los barrios más carenciados de Uruguay. El 40 Semanas, La Paloma, Los Palomares. Cuando nosotros vemos todas esas situaciones de inseguridad, sabemos que… 5 minutos tengo, pero el mensaje es este. Los sectores más carenciados son los que más van a sufrir estas situaciones. Y hablamos de inseguridad y hay una forma que se combate la inseguridad. Y es teniendo un notario. Es teniendo un título seguro. Porque si yo no tengo la seguridad de mi título, si no se pudo realizar porque no hubo forma de implementar todos estos instrumentos de pago, la población de menores recursos va a empezar a transferir sus bienes pensando que los transfiere y lo va a hacer con documentos privados firmados por sí ante sí, como está pasando en otras partes del mundo. Y después vemos en los barrios que unas familias se sacan a otras y vemos aumentar la inseguridad, pero justamente no podemos tener seguridad si no tenemos la titulación. Decimos también que muchas veces pensamos que la seguridad del Banco República está en su patrimonio, está en los millones de dólares que maneja. Y yo les digo que la seguridad del Banco República reposa en su notariado, porque a la hora negra del país, cuando hay que ejecutar prendas y hay que ejecutar hipotecas, si la prenda o la hipoteca no está bien realizada, vamos a tener humo. Vamos a ejecutar humo y a las arcas del Estado no va a regresar ese patrimonio.
Y lo hablo del Banco República y lo hablo de todas las instituciones bancarias a nivel privado. Tener un notario es una seguridad. Y el notario está observando todo esto y está diciendo, hay problemas, hay que desacelerar. Hay que desacelerar porque así van a quedar los sectores menos desfavorecidos y con ellos muchísimos más. Porque quienes tienen más recursos hace mucho tiempo que están ya operando en régimen de inclusión financiera. Las campañas de información, nosotros humildemente desde la Asociación de Escribanos del Uruguay hicimos nuestro esfuerzo, pero se necesitan campañas como la del INPO para que todo el Uruguay entero conozca la realidad de la ley, para que después de haber juntado peso a peso su vivienda, se entere de que no va a poder escriturar y que va a terminar en una prescripción o en una sede judicial. Es necesario hacer campañas de información. La población tiene que saber. Aquel que compró su tractor en el medio del campo, que no sabe cómo tiene que instrumentarlo. Hoy hay leyes de inclusión financiera que lo están alcanzando. Está plantando la semilla, ni sabe lo que está pasando. Se violan derechos fundamentales. Se violan derechos humanos fundamentales. Y acá esto también se viene a pasos acelerados. Con la ley de prevención del lavado de activos, perdimos el ejercicio de secreto profesional, que no es secreto profesional. El secreto no le pertenece al escribano ni al profesional, sino que le pertenece a la gente. Se ha invadido su intimidad y se ha perdido libertad. Y la libertad es uno de los bienes más preciados que entre todos deberíamos luchar para no ir perdiendo libertades. Tenemos libertad para escoger la institución bancaria, pero las leyes son de orden público y se van a aplicar, ya se están aplicando, y ahí es donde estamos perdiendo un bien fundamental. Pero esto es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de algunos. Hoy a nosotros nos toca hacer punta de lanza en todas estas modificaciones y llevar la voz de nuestros gremios a cada uno de los rincones. La voz de la Asociación de Escribanos se va a seguir escuchando. La voz de la Asociación de Escribanos se va a seguir escuchando porque estamos viendo que los derechos humanos se tienen que respetar. Nuestro derecho humano fundamental, y que hoy se habla en la OEA, es la necesidad de continuar una carrera y un proyecto de vida. Hay sentencias en la OEA que dicen que cuando se truncan los proyectos de vida hay responsabilidad de los estados. Yo le digo que el notariado muchas veces abrazó las leyes, pero no abrazó ser contador, no abrazó ser detective privado, no abrazó ser policía. Para eso hubiera ingresado al Ministerio del Interior. Han truncado proyectos de vida. En poco tiempo nos han cambiado la profesión. Y así como han cambiado nuestra profesión, está cambiando la generalidad del Uruguay. Para terminar, había una vez en un bosque un incendio. Se incendiaba el bosque, Ustedes saben que un pajarito vio ese incendio, como vio un río cerca, corría, volaba, juntaba agua con su piquito y trataba de apagar el incendio. Voló una y otra vez juntando agua con su piquito para tratar de apagar el incendio. Un león lo miraba y en determinado momento le preguntó: ¿vos creés que trayendo agua con tu piquito vas a apagar todo este incendio?
Y el pajarito, muy seguro de sí mismo, le dijo: no sé si lo voy a poder hacer. Lo que sí sé es que estoy haciendo mi parte. Muchas gracias. Bien, agradeciéndole a los 3 expositores y mientras esperamos más preguntas por el WhatsApp que tienen anotado en la mesa, una pregunta para De Luca. El otro día en los medios, incluyendo en el mío, veíamos alguna noticia equivocada donde habían puesto una bomba en un cajero y en Rivera y Soca, y en realidad no era un cajero, sino era ya un banco, porque ahí funciona un banco. El tema de las explosiones en los cajeros estuvo en las exposiciones de ustedes dos, y me interesaba saber cómo esto está afectando obviamente la seguridad, pero la implementación de la ley, y si desde la Asociación de Bancos se está pensando en alguna otra medida más allá del intentado de los billetes. ¿Está prendido? Sí. Bueno, en realidad esto es un tema independiente en principio de la ley. Claro. ¿Tá? Es un tema de delito. Realmente ha llegado a un nivel importante, 30 cajeros en Uruguay es muchísimo. Está afectando fundamentalmente el servicio, ¿no? Porque hemos tenido que cerrar cajeros, los bancos han tenido que cerrar cajeros, muchos cajeros no abren de noche, hubo cajeros que fueron movidos, por ejemplo, cajeros que estaban afuera de un supermercado están adentro. El tema central es el tema del servicio, eso es lo que está afectando, además de las pérdidas, ¿no? Y nos da miedo además que las explosiones cada vez son mayores. ¿Tá? Esperemos que no haya que lamentar nunca una víctima. Una pregunta es para los 3 panelistas, que es, hay movimientos sociales que buscan derogar la ley de inclusión financiera, y la pregunta es, ¿estamos mejor sin regulación o la ley consideran que es perfectible y se puede, digamos, limar todas las complicaciones que trae hasta ahora aparejadas? Nosotros desde la Asociación de Escribanos del Uruguay no tenemos posición adoptada, pero en algún momento ya se viene trabajando en la Comisión de Interior. Sabemos que hay movimientos sociales que están contra la ley. Una determinación de ese tipo nos parece que debe ser todo el gremio que la debe adoptar, como que deberíamos ir a una asamblea general para ver si nos sumamos o no nos sumamos a estos movimientos. La ley es perfectible, es sumamente perfectible. Lo hemos reiterado desde principio a fin. Hay elementos que mejorar en lo jurídico, lo técnico, las expresiones gramaticales que se utilizan a la hora de utilizar métodos científicos y de interpretación tienen que ser tomados en cuenta. No puede ser un vocabulario no jurídico el que se utilice, porque crea y suma la incertidumbre. Sí, en la misma línea de la escribana Ramírez, desde la Comisión de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya no tenemos posición tomada aún. Sí tenemos realidades diferentes en cada departamento del interior que nos están reclamando que nos sumemos a este reclamo, a esta junta, la junta de firmas, que creo que está hoy en 100.000, se precisan 260.000, pero eso lo evaluaremos también a través de una asamblea. Creo que también es un tema de sociedad y de los partidos políticos que tienen que actuar en este tema, sobre todo por el tema de la obligatoriedad y de la libertad que hablamos anteriormente. Wilder, usted en su presentación manejó el tema de las libertades también, Ramírez. Sí. ¿Usted cree que si se liberaliza y se flexibiliza esta ley, hay quienes permanecerán dentro de la normativa, o se daría eso que usted está hablando, donde está incrementándose el informalismo en el sector suyo? A ver, sí, naturalmente que muchos van a mantenerse, porque todos estamos, como decía, para cumplir las normas. O sea, se nos exige y queremos cumplir. Queremos que nos traten de la misma manera que el sector informal. O sea, por eso abogamos y pasé varios avisos por el tema de la ley de operador inmobiliario.
Pero en ese sentido siempre va a existir el informalismo porque existen los asentamientos. Yo cuando bajo de un avión en Buenos Aires veo la Villa 31, que ya está en el 5º piso y tiene aire acondicionado y tiene transporte escolar. Digo. O sea, ahí hay un circuito informal, que es un poco lo que decía la escribana Ramírez, que está pasando y que funciona con código y que está totalmente fuera del circuito financiero y legal. Entonces, puede haber algunos que queden fuera del sistema formal, pero no la mayoría. Yo creo que esta ley, como dice la escribana, es perfectible y por el camino del diálogo seguiremos aportando para que esto sea lo menos traumático posible a los cambios que los uruguayos nos cuesta mucho asumir. ¿Y para qué casos usted cree que sería oportuno flexibilizar? ¿Para qué casos puntuales? Y nosotros pedimos, por ejemplo, una de las cosas que nos quedaron en el DE fue las famosas 40.000 UI, que son $5.400, que es el mínimo de la transacción, ¿no? Que son unos $5.000, cuando los bancos están en un mínimo de $10.000. Lo hemos solicitado más de una vez y el Ministerio en ese sentido ha tenido una posición dura de que sea ese fuera el mínimo transable y después de ahí tenga que ser todo bancarizado, porque hay casuísticas, digo, no es el caso nuestro, pero Ascoma, por ejemplo, el que va a comprar un auto de repente junta $200 por mes, el que vende un loteo también paga $200 durante varios años y eso quedó fuera del circuito también de esta ley, en los mínimos, ¿no? Uno de los objetivos de la ley es universalizar el acceso a los servicios financieros y llevar estos servicios a poblaciones que aún no tienen acceso. Eso no solo implica un desafío a nivel, digamos, regulatorio y a nivel, digamos, de llegada a esos sectores, sino también por parte de las instituciones recibirlos. ¿Cómo están hoy, digamos, parados los bancos para interactuar con segmentos que son totalmente nuevos para el acceso a esta clase de servicios? Bueno, hemos trabajado en eso. Naturalmente, toda la banca electrónica o la banca móvil fundamentalmente llega a todos lados. Sabemos que además se necesita presencia, con lo cual, por ejemplo, todos los acuerdos con las redes llevan a ese tema. Es decir, si no hay presencia de banco, no hay cajeros, hay en todos los lugares locales de redes de cobranza que se pueden hacer las operaciones. Vinculado con eso, hubo varias preguntas respecto a las comisiones que cobran algunas redes de cobranza, en particular para interactuar con bancos privados. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Han estado negociando al respecto? Y también si ustedes ven que eso va en cierta medida en contra del espíritu de la ley que impide discriminar entre efectivo y dinero electrónico. Bueno, en realidad eso es un acuerdo que hace cada banco con las redes. No tengo la información, disculpas. No, por favor. También para De Luca, usted habló del tema del ahorro joven y que eso no estaba funcionando, por lo menos por ahora. Incluso el crédito nómina tampoco no funciona. Exactamente. ¿A qué razón responde eso? ¿Es alguna falta de interés del sector joven por ahorrar o no se está explotando desde los bancos? No, el ahorro joven lo tengo menos claro. El crédito nómina es bastante claro. Tiene condiciones. No quiere decir que los bancos no le presten a la gente, pero no usan el crédito nómina porque estamos en el 7º lugar de prioridad para cobrar. O sea que nunca vamos a cobrar si hubiera un problema. Entonces, por eso se buscan otros mecanismos. Si aumentara la prioridad... Y eso se podría corregir. Sí, es una de las cosas perfectibles de la ley. Exactamente. Llegan algunas preguntas para Ramírez. Usted habló de la dificultad de llegar a los sectores más bajos de la población y un poco se pregunta eso, ¿cuál es la estrategia que se está pensando de la asociación para intentar llegar a esos lugares que teóricamente usted los presentó como más difíciles para acceder? Necesitamos de ustedes. Primera cosa. Estamos trabajando, o sea, no lo hemos proyectado, pero ya lo estamos haciendo. A nivel de cada uno de los departamentos, decíamos que estamos en todo el país a través de las filiales. Se hicieron conferencias de prensa, se les pide a los medios de comunicación que nos permitan exponer para que la población conozca, para que la población sepa. Hemos instrumentado
conferencias en todo el país, no solo al notariado, sino también hacia afuera, para que todos los sectores lo puedan llegar a conocer. La información sabemos que es muy importante porque a la hora de que los jueces les toque aplicar el derecho, la ignorancia de las leyes en este país no sirve de excusa. Y entonces, una ley tan complicada, una ley que a los mismos operadores jurídicos les causa tanto problema, imagínense el común denominador de la población que no conoce derecho, que no conoce sistemas financieros, bancarios de todo tipo. Entonces, qué difícil se les puede hacer. Y evidentemente que si no se llega antes del 31 de diciembre del 2018, muchos van a seguir en el desconocimiento y la ignorancia y no van a ser verdaderamente libres porque la falta de conocimiento va a llevar a que no sean propietarios pensando serlo. Los tres expositores han manifestado experiencias bastante disímiles en cuanto a la predisposición del gobierno a recibir sus distintas sugerencias y reparos respecto a la ley. En particular, una pregunta para Ramírez es si han sentido, digamos, una diferencia en el trato respecto a otros actores que se han manifestado y han tenido otra llegada al gobierno en todos estos años de negociación. A nosotros, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del economista Valcorba, muchos de los planteos que se hizo se tomaron en los decretos. Sin embargo, no es suficiente. Creo que no está en manos del economista Valcorba solucionar la inmensidad de la problemática que se plantea. Uno puede entrar al Ministerio de Economía y Finanzas y ver el primer cartel que se ve a la entrada es justamente inclusión financiera porque ha sido el buque insignia y él es el hombre que ha sido líder en todo el manejo y la instrumentación de la ley de inclusión financiera. Lo que vemos es que muchas veces se puede saber de macroeconomía, pero la microeconomía se desconoce. Se puede saber del entorno macro, pero a la hora de bajar la aplicación de la ley, la problemática, la casuística. Yo podría hoy empezar a hablar de las transacciones con los camiones, por ejemplo. Podríamos hablar de los leasing, que al final tuvieron que ser excluidos por decreto porque a la hora de bajarlo a tierra con las distintas instituciones se veía muy difícil. También la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y lo mismo los propios rematadores que estuvieron trabajando. Nosotros trabajamos codo a codo con la Cámara Inmobiliaria y ellos en determinadas instancias con Valcorba, pero vemos que el trabajo al día de hoy no satisface porque tenemos lagunas y tenemos lagunas muy importantes. Una de las últimas preguntas que llega muy puntual para De Luca, dice, en su presentación habló, una de las placas decía que las transferencias habían subido 155% y los montos habían bajado 4%. ¿Cómo se explicaba? Bueno, a ver, son cifras del Banco Central, por lo Sí. cual no tengo el detalle. El tema yo creo que está asociado, cada vez hay más transacciones de menor importe, Claro. y juega también que son semestres distintos, con lo cual una era segundo semestre, otra primer semestre, y eso puede estar jugando. Esto es a fin del 2017, los datos tuyos. Los datos Sí. son del segundo semestre de 2017. Claro. Y algunos datos son al final. Faltan los de este año. Sí, exactamente. Y una última pregunta que viene del público es, ¿no habrá llegado el momento de que todos los que estamos involucrados en actuar como agentes colaboradores del Estado, con las responsabilidades que ello implica, en reclamar una retribución o algún beneficio impositivo por los servicios que le estamos prestando? Y yo agrego, ¿les consta que haya alguna experiencia internacional en esta dirección? Qué difícil esta. Qué difícil. Esta sí Qué que... difícil. Somos los que más trabajamos en forma honoraria. Si nosotros nos remontamos a los aranceles notariales que a veces se quejan tanto del porcentaje que cobra el notariado hace muchísimos años, no ha cambiado los porcentajes, ha cobrado y ha mantenido el mismo honorario por años, a pesar de que las cargas vienen aumentando y aumentando, e incluso entre sectores más vulnerables de
de la población, el régimen del PIAI, se tienen honorarios especiales para contemplar estas expresiones, pero desde el punto de vista del Estado no hay algún beneficio que podamos decir, hoy lo tenemos visible, hacia todos los sectores obligados. En el caso nuestro, bueno, como decía, del 2007 somos agentes de retención responsables de lo que le retenemos al propietario, ese 10.5, que son millones de dólares que recibe líquidamente todos los meses el gobierno. Se nos han, aparte de los controles que hemos tenido que hacer, se nos han incrementado. Ahora tenemos, yo no sé leer, nosotros los impuestos no sabemos leer un balance para hacer una debida diligencia, tenemos que pagar a empresas para que nos hagan una debida diligencia y buscar en 23 o 24 listas internacionales, FBI, Interpol, Banco Central. Tenemos que pagar por eso, como también los escribanos pagan para calcular el IRPF, por ejemplo. Me consta, y a veces me dicen los escribanos cuando vamos a una transacción, me da más trabajo revisar el tema de los números que revisar el título. Se nos van sumando, como decía anteriormente, costos que son honorarios. O sea, seguimos trabajando honorariamente para el Estado. No sé cómo se resuelve, es la pregunta del millón, yo creo que la que la hizo, la verdad, lo felicito. Solo para dejar constancia, los bancos tienen también muchísima actividad de ese tipo, ¿no? Claro. Cada depósito que se recibe hay que rastrear al cliente, buscar el origen de los fondos. Realmente es un tema complejo. Y de retenciones, miles. Les agradecemos mucho la disposición y les agradecemos a ustedes también por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Federico Comesaña, Pablo Fernández, que han moderado este desayuno de trabajo, y a los disertantes que nos han acompañado, Roberto De Luca, Ana María Ramírez y Wilder Ananiquian. A todos ustedes, por supuesto, también nos volvemos a encontrar, ahora sí el 24 de mayo con el contador Danilo Astori.